Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos en esta Semana Santa o Semana Mayor del año 2022, hoy jueves, y precisamente vamos a ver lo que el Señor nuestro Dios hizo el día jueves. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de tener tu palabra para saber cuál es el camino que debemos seguir, sobre todo permaneciendo en la sana doctrina que es tu palabra. Señor, guíanos a través de ella, habla a nuestro corazón y ayúdanos a crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues tenemos en primer lugar la última cena. Y para ello, pues tenemos la preparación para la cena pascual. Recuerde, lo que se celebraba era la Pascua, y la Pascua era, si ustedes recuerdan, en la última plaga en Egipto, el ángel de la muerte pasaría por aquellas casas donde no hubiese en los linteles de las ventanas y de las puertas, allí en los marcos, que no hubiera sangre. Allí iba a matar al primogénito de ganado, de personas, de todos los primogénitos. Y el pueblo de Dios, al obedecer la palabra de Dios y al hacer esto, fue librado de ese problema. Además que se hizo apresuradamente pan sin levadura con hierbas amargas, un cordero, y de alguna forma, si eran familias muy grandes, pues se quedaban con un cordero, pero si eran familias muy pequeñas, podían juntarse para poder celebrar la Pascua. Bueno, esta Pascua era el recordatorio de la salida de Egipto, pero también el recordatorio de que no moriría el primogénito de los hebreos. Vamos a ver este pasaje, Mateo capítulo 26, versos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y aquí hay algo importante. La fiesta solemne sería el Sabbat. Allí es donde de alguna forma, por eso vemos el apresuramiento de pedir el cuerpo de Jesús, Nicodemo trayendo el incienso, las especies aromáticas para envolver en una sábana a Jesús, ponerlo en la tumba e irse. No había tiempo de embalsamarlo como acostumbraban en el pueblo judío, sino solo ponerlo y retirarse, porque venía la gran fiesta, la celebración de la Pascua. Entonces esto quiere decir que la Pascua se celebraba varios días. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ustedes tienen que notar que es entrada triunfal a Jerusalén. El primer día se va a Betania y regresa. Esto, digamos, el domingo en la noche se va para Betania, duerme allá, regresa, y así lo hace de alguna forma el martes, pero después ya decide quedarse en Israel, en Jerusalén, y allí de alguna manera pues ya prepararse para ir a la cruz. Entonces, dice el verso 21, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, aquí vemos cómo van pues los eventos dándose de tal manera que la última cena allí está. En Marcos también nos los dice,
en Marcos 14, 12 al 16, y este pasaje nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces allí vemos con claridad cómo el Señor tenía ya preparado todo, igual que en Lucas capítulo 22 y los versos 7 al 13. Comienzo de la comida de la Pascua en un aposento alto. Es un lugar no determinado, digamos, es una casa probablemente de un rico, que tiene un salón social en la parte de arriba, donde el Señor y sus discípulos comerían la última cena, así llamada. Y bueno, dice, entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí llama mucho la atención porque le da una advertencia final a Judas. Ya los fariseos, los saduceos, los escribas, ya los gobernantes del pueblo de Israel ya estaban resueltos a matar a Jesús. Así que no necesitaban ayuda. Así que si Judas no intervenía, aunque ya estaba escrito, porque si ustedes recuerdan, cuando escogió a los 12, dice, y Judas, el que le había de entregar. Claro, los escritores lo saben posteriormente, no lo saben anteriormente, pero Jesús no necesitaba que lo entregara a Judas. Quizás allí su última oportunidad para que se arrepintiese de esa gran maldad de entregar a su maestro. Pero, pues si ustedes saben el desenlace de la historia, no fue así. Judas no se arrepintió, sino siguió con su plan, porque estaba lleno de avaricia. Marcos 14, 17, Lucas 22, 14 también nos dice esto. Algo que hizo el Señor Jesucristo y que no mandó hacer es el lavamiento de los pies a los discípulos. Esto está en Juan capítulo 13, versos del 1 al 20. Y mire lo que dice el texto. Aquí tenemos: Jesús lava los pies de sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que se le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Aquí todo hermoso, la verdad se ve la humildad del Señor Jesucristo, como Él, en vez de haber sido pues lavado, Él lava a sus discípulos. Sin embargo, aquí vemos un pasaje puntual. De hecho, solo Juan lo menciona, no lo menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, y esto de alguna manera lleva a pensar que es un evento que no tiene tanta relevancia en la vida cristiana, porque algunos lo adoptan como una práctica, y en estos tiempos ahí salen muchos, ¿verdad? Y hay que televisarlos y hay que verlos, ¿verdad? Para que vean cómo lavan los pies a los discípulos. Un acto humilde, pero puede ser exterior y no interior del corazón. Y además, creo yo que, pues, la verdad es que no hay humildad como la de Jesús. Y uno no puede ser tan humilde como Jesús. Y tampoco puede ser uno tan soberbio para imitar las acciones de Jesús, como si uno fuese como Jesús. La verdad,
como Pedro diría después, Señor, no solo me laves los pies, sino lávame todo el cuerpo. Jesús dice, los que ya son limpios no tienen necesidad más que se le laven los pies. Y yo creo que de alguna manera, pues en el Espíritu Santo somos limpios y no tenemos necesidad de que se nos laven los pies. Y esto pues lo enseña nuestro Dios, nuestro Señor, y de alguna forma podemos entender esto, porque a veces se hacen mandamientos lo que Dios no mandó. Dios mandó otras cosas, y esto es meramente superficial. Yo siempre pienso que si las cosas que hacemos nos hacen más santos, pues debemos hacerlas. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en levantar las manos en la adoración, porque es emocional, no es un asunto espiritual, y esto lo puedo ver en el día a día, porque yo creo que de alguna forma cuando dice el apóstol Pablo, levantad manos santas, se refiere a manos que no han hecho maldad, que no han cometido pecado, que están limpios delante de Dios, ¿sí? Y creo yo que en el día a día pues nos equivocamos y entramos en el juego de este mundo, y de alguna forma levantar las manos, ni siquiera se nos manda levantar las manos, así que creo que de alguna forma tenemos que hacerlo de acá, del corazón, desde adentro para afuera, y no de afuera para que nos vean los demás. Es algo entre usted y Dios, así como la viuda que dio una blanca, pero que dio más que todos porque lo hacía de corazón, porque daba lo que tenía, no lo que le sobraba. Y de alguna forma, como aquellos que hacen las cosas y no andan proclamándolo a medio mundo. Yo hice esto, yo hice lo otro, aquí, allá. No, tú y Dios. Porque tu Dios que te ve en lo secreto, dice la Escritura, te recompensará en público. Entonces, por eso prefiero de alguna manera mantener solo lo que Dios manda en su palabra. ¿Okay? Entonces, esto es un evento que solo es narrado por Juan, y también la identificación del traidor, no solo, bueno, solo por Jesús, porque los otros pensaron que Judas había ido de compras. 26, 21 al 25 de Mateo, dice de esta forma, Mateo 26, 21 al 25. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Qué cinismo. La verdad es que uno no lo entiende, pero sabemos que el corazón es engañoso, perverso, y nos puede hacer una mala jugada. Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Le dijo, tú lo has dicho. Es decir, tú eres. Así que allí está la identificación de Judas, pero a veces pues la gente no quiere ver la realidad. También tenemos este pasaje, Marcos capítulo 18 al 21, Lucas 22, 21, y aquí es al 30. Juan capítulo, aquí es sería al 35. Al 35. Muy bien. La primera predicción de la negación de Pedro, y aquí es cuando se acuerdan, Pedro muy valiente, allí en 22, 31, como él va a decir que de alguna forma no le va a negar, y aquí está. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto
lo vemos en Zacarías 13:7, pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea, Mateo 28:16. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo Jesús se anticipaba a los eventos. Juan 13:36 al 38, también allí no los va a decir. Conclusión de la comida e institución de la cena del Señor. Y vamos a ir a este pasaje de Marcos, aunque se encuentra en Mateo 26 al 29, y en Marcos 22:25, en Lucas 22:17 al 20, y también lo encontramos con la primera carta del apóstol Pablo en Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Pero vamos a ver este de Marcos, y esto lo podemos encontrar aquí, cuando él dice, ¿verdad?, cómo debíamos pues celebrar, ¿verdad? Dice, mientras comían, verso 22, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí tenemos el establecimiento. Esto sí, él nos dice también en 1 Corintios 11, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí, ¿verdad? Y aquí podemos ver algo muy claro, que en nuestra cultura es difícil de hacerlo, pero era una sola copa, bebían y la pasaban, bebían y la pasaban, bebían y la pasaban. Es algo muy común en el pueblo de Israel, pero para nosotros como que cada quien su copita y no voy a beber de la copa que otro bebió, porque somos muy prejuiciosos, pero en realidad Dios nos protege. En Argentina así lo hacen, en muchas iglesias pasan varias copas grandes para cierto grupo y lo van bebiendo y lo van pasando. También es cierto que allá se usa no el jugo de uva, sino vino, digamos, común y corriente, ¿no? Pero es una sola copa y es un besito, un traguito, no es agarro la copa y me la bebo todo y que me sirva más. No, es un traguito, ¿verdad? Y pues obviamente difiere según la cultura. Nosotros decidimos de alguna manera usar del fruto de la vid, es decir, jugo de uva, porque así lo menciona la palabra de Dios, no un jugo en estado de putrefacción, que es lo que se conoce como la fermentación, sino un jugo normal para no embriagarse. Y también si algún hermano viene de algún problema de alcoholismo, pues no darle pues lugar al diablo, ¿verdad? Por eso es sin alcohol. Y bueno, tenemos el discurso del aposento alto, y aquí tenemos las preguntas sobre su destino, el Padre y el Espíritu Santo son respondidas. Esto en Juan 14, 1 al 31. Yo le invito a que pueda leer todo el capítulo 14 de Juan, porque va a ser de muchísima bendición en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Y algo muy precioso, ¿no? Porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo,
yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y así vamos encontrando gran enseñanza teológica que el Señor nos muestra en este pasaje. Esto también en la vid y los pámpanos, si ustedes recuerdan Juan 15, 1 al 17, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahí va a decir cómo de alguna manera los verdaderos creyentes permanecen en Jesús y los que no son verdaderos se apartan de la vid y se secan y se mueren y van al fuego. También nos recuerda que va a haber oposición del mundo, esto del capítulo 15, 18 al 16, 4. Y bueno, vamos a leer un poquito. Ahí 18. Si el mundo os aborreciere, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais al mundo, el mundo amaría. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y esto es sumamente importante porque muchas veces vemos que el mundo pues nos aborrece, el mundo no quiere a los creyentes. De hecho, ya se está dando por hecho de que los cristianos tenemos un mensaje de odio porque decimos acerca de la homosexualidad, decimos acerca de lo que Dios hizo, varón y mujer, punto, nada más. No hay que el tercer sexo, que el cuarto sexo, que esto, que el otro. Decimos lo que la Biblia dice. Entonces el mundo nos tacha de tener un mensaje de odio, pero que en realidad Dios ama al mundo y ama a esas personas, pero quiere que dejen el pecado. Y podemos ver cómo nuestro mundo cada vez va de mal en peor y cómo de alguna forma esto va creciendo porque el mundo ama esas cosas, el mundo habla de esas cosas, el mundo proclama esas cosas, pero nosotros proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y eso pues no les gusta a muchos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir allí hablando acerca de eso. Y bueno, la venida y el ministerio del Espíritu Santo en Juan 16, del 5 al 15, y también predicción del gozo por la resurrección. ¿Y quién no se va a gozar de que Cristo ha resucitado? Porque si Cristo resucitó, pues nosotros también resucitaremos juntamente con él. Y si usted recuerda, 1 Corintios capítulo 15, allí dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces somos los más, pues ahora sí que de merecimiento de conmiseración, dignos de conmiseración, pero realmente sabemos que Cristo ha resucitado, tan así que de alguna manera la historia del hombre está dividida en dos, en una antes de Cristo y un después de Cristo, y también la palabra de Dios que es viva, es eficaz y que ha transformado nuestra vida, y que también, como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que la verdad es que allí eso trae gozo. Esto Juan 16 al 22. También promesas de oraciones respondidas y de paz. Y esto es sumamente importante, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. También en Juan 17, 1 al 26, oración de Jesús por sus discípulos,
y por todos los que creerán, es decir, desde Jesús hasta el día de hoy. Así que Jesús oró por nosotros. Esa es la conocida como oración intercesora. También una segunda predicción de la negación de Pedro, ya en el jardín del Getsemaní, salieron del aposento alto y ya van ya en el jardín, allí da estas enseñanzas. En todos los evangelios está esto: Mateo 26, 30 a 35, Marcos 14, 26 a 31 y Lucas 22, 39 al 40, y en Juan también allí podemos verlo en el 18, 1. Las tres angustiantes oraciones de Jesús, ¿se recuerdan? Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42 y Lucas 22, 40 al 46, y esto refiriéndose a: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y después viene la traición y el arresto. Jesús es traicionado y arrestado y abandonado en Getsemaní. Los 4 evangelios nos dan esto, lo cual nos indica que hay pues una gran importancia en esto. Y después vienen los juicios. Primero la fase judía de juicio, Anás, en Jerusalén y en la corte de Anás. La segunda fase judía del juicio ante Caifás y el Sanedrín, también en Jerusalén, en la casa de Caifás. Después viene la negación de Pedro, también en Jerusalén, en el patio de Caifás. La tercera fase judía, juicio ante el Sanedrín. Y después viene remordimiento y suicidio de Judas Iscariote en el templo y en el campo del alfarero. Así que se remuerde porque tira allí las monedas y va en el campo del alfarero y se suicida. Y esto lo tenemos en Mateo 27, 3 al 10 y en Hechos 1, 18 al 19. Y después viene la primera fase romana del juicio ante Jerusalén en el pretorio, y esto los 4 evangelios nos lo dicen. Y la segunda fase, juicio ante Herodes Antipas. Y tercera fase romana, que regresa ante Pilato en el mismo pretorio. Ahí es cuando lo azotan, lo quieren soltar, pero el pueblo pide a Barrabás, ¿verdad? Esto prácticamente estamos hablando ya en la madrugada. Prácticamente estamos hablando que es viernes ya esto, nada más que viernes nuestro, y también 6 de la tarde del día de jueves ya era viernes para ellos. Entonces, de alguna manera, ahí se está dando cosa. Ahora, los juicios, si usted se da cuenta, son 3 con los judíos y 3 con los romanos, y de allí al Gólgota. No sé de dónde sacaron la visita de las 7 casas, pero en realidad son 6, y la verdad es que no visitó a nadie, sino le juzgaron injustamente en todas esas casas. Entonces yo no sé qué quieren decir con esto, pero realmente lo que sabemos es que son tradiciones humanas que no tienen nada que ver ni con Dios ni con la Biblia. Así que por esa razón nosotros no seguimos tradiciones, sino seguimos la palabra de nuestro Dios. Muy bien, como usted puede ver, hay mucho contenido. Aquí están los pasajes, usted puede pausarle, buscarlo, pero también si gusta el documento, yo se lo envío. Solo mándeme en los comentarios su correo para que así se pueda hacer. Muy bien, pues vamos a concluir. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por tu valentía, por tu decisión y determinación para ir a la cruz a morir por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y llevarnos al Padre. Te rogamos que pues podamos recordarlo con un corazón dispuesto a obedecer, a cambiar, y un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Bendito seas, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ya lo sabes, si no se ha suscrito, suscríbase, den sus comentarios, que Dios los bendiga, y mañana estaremos tocando un poquito lo que es la crucifixión y las 7 palabras. Muy bien, así que
Ya lo sabe, sin más, que Dios les bendiga, gracias y hasta la próxima.